El paciente ha fallecido. Declárenlo oficialmente. La voz del profesor Richard Vance, fría, cortante y desprovista de cualquier emoción, resonó en la sala de emergencias. El anuncio fue el detonante para que la familia del paciente, aglomerada en la puerta, estallara en un llanto desgarrador. No puede ser verdad, ¿cierto? Por favor, salven a mi esposo. Yo no aparté la vista. No miré los sofisticados monitores médicos de última generación que nos rodeaban en uno de los hospitales más prestigiosos de Estados Unidos. En lugar de eso, deslicé mis dedos sobre la muñeca del paciente y busqué su pulso. Y entonces, un susurro escapó de mis labios: hay que usar las agujas ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. En ese instante suspendido en el tiempo, mientras el mejor hospital del país declaraba oficialmente muerto a un multimillonario, yo, Valeria Vargas, una joven doctora nacida y criada en el corazón de Oaxaca, México, me negué a dar un paso atrás. Ante una vida que pendía de un hilo invisible, sabía que si no actuaba en ese preciso milímetro de segundo, todo estaría perdido. Un milagro estaba a punto de nacer de mis manos. Capítulo 1. La caja de madera de copal de Valeria. Desde el primer día que pisé los pulidos y asépticos pasillos de este hospital en Chicago, las miradas de todos se clavaban invariablemente en el objeto que llevaba en mis manos. Una antigua caja tallada en madera de copal que albergaba mis agujas de acupuntura de plata y punta de obsidiana. Algunos pensaban que era mi lonchera para llevar tamales, otros, simplemente se burlaban. ¿Qué es eso, Valeria? ¿Una caja de herramientas para el coche? Pero la frase que más escuchaba era un eco constante de sarcasmo: ver a la mexicana con su cajita mágica ya me da pereza. Esta broma se propagó como un virus entre los médicos residentes. Flotaba en los pasillos cada mañana, era el tema de sobremesa en la cafetería y, al caer la tarde, el chisme favorito de las enfermeras. ¿Por qué lleva eso a todas partes? ¿Es brujería, santería, curanderismo? ¿Qué tiene ahí? ¿Amuletos? Escuché que estudió medicina en México. ¿Cómo es que logró entrar a un programa de residencia aquí en Estados Unidos? En medio de ese mar de prejuicios, nunca respondí. Pero en lo más profundo de mi ser, grabé cada una de sus palabras. El profesor Richard solía ser brutalmente honesto conmigo: Valeria, esto no es un pueblo en la Sierra de México. Este hospital funciona con ciencia empírica. Datos y medicina basada en la evidencia. No tenemos tiempo para perseguir mitos de curanderos ni fantasías indígenas. Concéntrate en la medicina real. Cada vez que escuchaba eso, un escalofrío me recorría la espina dorsal y mi corazón se encogía. Pero jamás pensé en rendirme. Años atrás, cuando a mi abuelo le diagnosticaron cáncer de hígado en etapa terminal, el dolor lo consumía al punto de robarle el sueño durante semanas. Antes de emigrar a Estados Unidos, yo había aprendido los secretos de la medicina tradicional mesoamericana y la acupuntura integrativa con un viejo maestro en un dispensario en Oaxaca. Le rogué a mi maestro que me permitiera tratar a mi abuelo. La primera noche que deslicé las agujas de plata en sus meridianos de energía, mi abuelo logró dormir profundamente por primera vez en 10 días. El tenue calor de su cuerpo en ese momento, su respiración pausada y la vibración de vida que sentí en las yemas de mis dedos se grabaron a fuego en mi memoria. Por esa razón, no podía soltar mi caja de copal. No era solo un instrumento médico, era el legado que le dio paz a mi familia, el puente hacia mis ancestros y la prueba irrefutable de mi identidad. Una tarde, en la sala de descanso, el residente Brandon alzó la voz a propósito: tu cara es tan inescrutable como esa caja rara que traes, Valeria. Jennifer y Lisa, a su lado, estallaron en carcajadas. No bajé la mirada. Me giré y miré a Brandon a los ojos. Puede que les parezca un chiste, pero para mí es una herramienta capaz de aliviar el sufrimiento humano. Así que, en lugar de burlarse de los demás, ¿no creen que sería más productivo invertir este tiempo en mejorar sus propias habilidades médicas? Un silencio sepulcral invadió la sala. El profesor Richard me miró de reojo y sentenció: suficiente, Valeria. Deja de discutir. La investigación clínica es más importante que los discursos. Aquí, la verdad se demuestra con monitores y análisis, no con sentimientos. Asentí firmemente. Sí, profesor. Y algún día lo demostraré a mi manera. Desde ese instante, comencé a tomar el pulso de los pacientes con mayor frecuencia. Aunque el protocolo del hospital me prohibía usar mis agujas, me negaba a que mis manos olvidaran la sensibilidad de leer el flujo vital, ese torrente de energía y sangre que recorre el cuerpo. Y entonces, el día llegó. Caminaba por el corredor de emergencias con mi caja de copal aferrada a mi cintura,
cuando los gritos de un código azul y el caos de pasos apresurados me detuvieron en seco. El sonido de la carrera desesperada del equipo de traumatología era más denso de lo habitual. Entre los gritos entrecortados de las enfermeras, comprendí la gravedad: paro cardíaco. Asistolia. No respira. Mis pies me llevaron automáticamente hacia la sala de trauma. Decenas de médicos y enfermeras rodeaban la camilla. Sobre ella, un hombre de complexión robusta yacía inerte con una mascarilla de oxígeno. El monitor del electrocardiograma, ECG, mostraba una línea verde y plana, interrumpida únicamente por el violento y rítmico estallido del desfibrilador. Descarga 1, fallida. Administrando 1 miligramo de adrenalina. Continúe en RCP 2 minutos más. Gritaba el líder del equipo. Pronto, el nombre del paciente llegó a mis oídos y me congeló la sangre: William Scott, CEO de Pacific Manufacturing. Sin enfermedades previas conocidas, había ingresado la semana pasada por un leve dolor en el pecho. Scott era una leyenda viva. La revista Forbes lo catalogaba como uno de los líderes más influyentes del mundo, ganador del premio al CEO más innovador de E.U. por 3 años consecutivos. Un titán de la industria yacía ahora frente a mis ojos, reducido a la fragilidad de la mortalidad. A pesar de los esfuerzos titánicos del equipo médico, el agotamiento y la futilidad se apoderaron de la sala. El silencio cayó como una losa. 20:42. Hora de la muerte. La voz del profesor Richard fue el martillazo final. La esposa del paciente, una elegante mujer rubia, y sus 2 hijos pequeños, se derrumbaron en el pasillo. Yo observaba desde la esquina, mis brazos caían a los costados, casi sin fuerza. ¿De verdad se acabó?, preguntó Brandon, organizando las bandejas de medicación. Richard asintió, quitándose los guantes. 3 descargas, 8 minutos de compresiones torácicas, 2 rondas de epinefrina, sin respuesta. Sin pulso. Paro cardíaco súbito por infarto agudo de miocardio. Es irreversible. La enfermera Mary murmuró con voz rota: es una tragedia. Esta mañana lo escuché hablar por teléfono con su esposa mientras daba una entrevista. Le dijo que mañana se irían de vacaciones familiares a Los Cabos. Esa frase me dejó sin aliento. Un hombre con tanto poder y riqueza, al final, era tan solo un ser humano de carne y hueso. Una falla microscópica en su corazón y todo su imperio se detenía. La crudeza de la realidad me paralizó. Valeria, ¿qué haces ahí parada? La voz de Jennifer me sacó del trance. Me miró con suspicacia. ¿Acaso lo conocías? Apreté mi caja de copal. No. Solo. Me siento un poco abrumada. Jennifer se encogió de hombros. Multimillonario o mendigo, al final todos morimos igual. Lo que me sorprende es que un VIP como él estuviera en este hospital público en lugar de una clínica privada exclusiva. Sus palabras flotaron en el aire, pero mi mente estaba en otra parte. Inexplicablemente, mis ojos fueron arrastrados hacia la muñeca izquierda del cadáver de William Scott. Bajo esa piel gruesa, que ya comenzaba a perder su tono rosado, me pareció ver un levísimo, casi fantasmal, estremecimiento. Intenté acercarme, pero me detuve cuando Richard, Kevin y Brandon se agruparon para cerrar el expediente. La atmósfera se enfrió. ¿Mi esposo está muerto? Pero si su cuerpo aún está caliente. Sus ojos ni siquiera se han cerrado bien. Sollozaba la viuda. Sus hijos gemían: papi, despierta. Esos gritos me desgarraron el alma. Y aún así, no podía apartar mis ojos de su muñeca. Mi instinto ancestral había captado una señal que la fría tecnología americana había dado por muerta. Los paramédicos comenzaron a cubrir el cuerpo con la sábana blanca. En el instante en que levantaron la tela, sentí una urgencia indescriptible. Richard miró su Rolex. La muerte está declarada. Limpien la sala y prepárense para el siguiente ingreso. ¿Terminamos entonces?, preguntó Kevin apagando el monitor cardíaco. Mis pies se movieron solos. Me acerqué sigilosamente a la cama. La hija de Scott lloraba a los pies de la camilla. Aprovechando que la enfermera Mary apartaba a la familia para darles privacidad, deslicé mi mano derecha bajo el dorso de la mano del paciente, y presioné los dedos índice y medio de mi mano izquierda sobre su arteria radial. Al primer tacto, nada. Era de esperarse. Presioné con más fuerza, buscando la profundidad del canal arterial. A la tercera, cuarta y quinta pulsación, las yemas de mis dedos captaron una vibración diminuta, errática, como el aleteo de una mariposa moribunda. Contuve la respiración. Aún late. El susurro escapó de mis labios.
Kevin, a mis espaldas, frunció el ceño. ¿Qué dices? ¿Pulso? Estás loca, es imposible. El profesor Richard se giró abruptamente. Valeria, ¿de qué estás hablando? ¿No ves que el monitor es una línea plana? Profesor, lo siento en las yemas de mis dedos. Es una onda de choque periférica extremadamente débil, la maquinaria ya no puede detectarla debido a la hipoperfusión. Pero está ahí. Richard enrojeció de ira. Basta de estupideces y mitos. Si fuera por ti, los muertos se levantarían a caminar por los pasillos. No es misticismo, profesor, es una respuesta vascular periférica documentada en textos antiguos que la ciencia occidental ignora en casos extremos. El flujo no se ha detenido por completo. Aún podemos intentar un rescate de emergencia. Kevin soltó una carcajada burlona. ¿Intentar qué? ¿Hacerle acupuntura? ¿Ponerle agujas mexicanas? Punto. No me amedrenté. Lo miré con fiereza. Sí. Exactamente eso. ¿Hablas en serio? ¿En este hospital? Te van a revocar la licencia. Si nadie más va a hacer nada, lo haré yo. Mi voz era acero puro. Kevin negó con la cabeza y se apartó. Richard, con la carpeta médica apretada en sus puños, suspiró pesadamente. Suéltalo ahora mismo. Te meterás en el problema legal de tu vida, Valeria. No estoy jugando. Asumiré toda la responsabilidad. Solo le pido 30 segundos, profesor. Richard me observó, viendo el fuego en mis ojos. Si tienes tanta confianza en clavarle agujas a un cadáver, hazlo. Pero si esto resulta en una demanda por profanación, estás sola. Gracias, profesor. Abrí mi caja de madera de copal. Las agujas de plata, forjadas a mano y con cabezales de obsidiana, brillaron bajo las luces fluorescentes de la sala de urgencias. Mi respiración se ralentizó y el rostro sereno de mi abuelo apareció en mi mente. Tengo que salvarlo. Esta vez también. Nadie daba crédito a lo que veía. El mundo se detuvo. Inserte la primera aguja en el punto Neywan sobre la muñeca. La vibración errática bajo mi dedo se agudizó. Una onda térmica casi imperceptible subió por mi mano. Era la respuesta biológica irrefutable de un cuerpo vivo. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Moví mis manos hacia el siguiente punto meridiano, cerca del esternón. Miré el rostro ceniciento de William Scott y le hablé en mi mente: señor Scott, no se rinda. Yo no lo haré. Mientras sostenía la tercera aguja de plata sobre su pecho, Richard gritó desde la puerta: Valeria, ya basta, la familia está esperando entrar, sal de ahí. No he terminado, profesor. El flujo sanguíneo está intentando retornar. La resistencia vascular está cambiando. Estás demente, vas a decirle a la junta médica que resucitaste a un hombre con magia. No es magia. Es la estimulación aguda del sistema nervioso simpático a través de los meridianos. Respondí, mientras Mary se acercaba. Aterrada. Valeria, detente. Vas a arruinar tu carrera, susurró la enfermera. Negué con la cabeza. Esto es una vida, Mary. Si existe un 1% de probabilidad, tengo que tomarlo. Brandon soltó una risa mordaz desde el pasillo. Déjenla. Doctora Vargas, esto no es un ritual en la selva. Aquí hablamos con ciencia, no con rezos a los dioses aztecas. Ignoré su ignorancia. Inserte la última aguja profunda y precisamente en el punto Shenmen. Cuando sentí que la energía y la sangre hacían contacto con el metal, mis yemas vibraron con fuerza. El pulso ha regresado. Nadie hizo caso a mi grito. Pero, un segundo después, un agudo bip. Bip. Emanó del monitor del ECG que alguien no había desconectado por completo. La enfermera que recogía los cables abrió los ojos desmesuradamente. Miren. Ritmo sinusal. Hay pulso. Todas las miradas giraron hacia la pantalla con horror y fascinación. La línea verde y muerta comenzó a ondular en picos regulares. Los números de presión arterial y saturación de oxígeno, antes en cero, comenzaron a escalar lentamente. Richard dio un paso al frente, pálido como el papel. El pecho de William Scott dio un salto visible, y luego otro. Un suspiro ronco y profundo escapó de sus labios bajo la mascarilla. Estaba respirando por sí mismo. El dióxido de carbono comenzó a empañar el plástico. Un silencio divino llenó la sala. Kevin retrocedió, chocando contra una pared. Brandon dejó caer sus carpetas.
Yo retiré las agujas una por una con movimientos ceremoniales, gritando en mi interior, regresa. Quédate aquí. Mary, con lágrimas en los ojos, murmuró, es imposible. Ha vuelto a la vida. Richard, aún manteniendo su máscara de frialdad clínica, miró el monitor y luego me encaró. ¿Qué fue exactamente lo que hiciste? Sí. Sentí una onda de choque microscópica. Estimulé puntos neurálgicos críticos para reactivar la circulación de los canales vitales, forzando al sistema nervioso autónomo a reiniciar el corazón, respondí firme. Kevin balbuceó, aterrorizado por lo que aquello significaba para su propia visión del mundo. Eso fue una coincidencia. El corazón volvió a latir por un efecto retardado de la última descarga del desfibrilador. Me giré hacia Kevin. La última descarga fue hace más de 4 minutos. Llevaba 3 minutos en línea plana clínica y con declaración legal de muerte. La fisiología no funciona así por coincidencia. Richard se frotó las sienes. Basta. No es momento para debates académicos. Que el paciente siga vivo ya es un fenómeno. Anoten todos los datos y trasládenlo de inmediato a la unidad de cuidados intensivos, UCI. Mientras movían la cama, la esposa de Scott se abalanzó hacia mí. Con las manos temblorosas, tomó las mías. Tú lo salvaste, ¿verdad? Asentí suavemente. Aunque las máquinas decían lo contrario, me negué a darme por vencida, señora. La mujer rompió a llorar de gratitud. La pequeña hija se abrazó a mis piernas. En ese momento, un nudo me apretó la garganta, pero me tragué las lágrimas. No llores. Valeria. Esto es solo el principio, me dije mientras guardaba mis agujas en la caja de copal. A mis espaldas, Richard susurró, Valeria, piensa muy bien cómo vamos a redactar esto en el historial médico del hospital. Será un terremoto. No respondí. Lo único que importaba era el hombre que ahora respiraba gracias a la herencia de mi sangre. Capítulo 2. El segundo milagro. Después de que William Scott fuera estabilizado en la UCI, el ambiente en la sala de urgencias se volvió tenso y asfixiante. Sobrevivir tras una declaración clínica de muerte es un evento que sacude los cimientos de cualquier hospital. Las miradas hacia mí mutaron. Ya no había burlas directas, sino un recelo supersticioso. Las enfermeras me esquivaban, cuchicheando tapándose la boca. Brandon pasó por mi lado murmurando en voz alta, «¡Qué suerte tuvo!». Obvio fue la epinefrina retrasada. Kevin, conocido en el hospital por ser el experto certificado en acupuntura médica occidentalizada, de origen chino, vociferaba en el ala de cirugía. Valeria se está dando aires de grandeza. Confundió una reacción tardía del RCP con su misticismo de pueblo. Las máquinas hicieron el trabajo, no sus espinas glorificadas. No me defendí. Sus voces resonaban en los pasillos, pura casualidad, la mexicana siempre ha sido rara. En el ascensor, Richard me confrontó, puedes sentirte orgullosa hoy, Valeria, pero recuerda que la medicina norteamericana es data. Si una aguja pudiera curar la muerte, la industria farmacéutica ya habría quebrado. No conviertas una anécdota en ciencia. Prepara un informe, el comité de ética te interrogará. Profesor, le respondí mirándolo a los ojos. Para ese paciente, esa aguja fue su única salida cuando la data lo dio por muerto. Él sonrió con ironía. Las ilusiones salvan mentes, no cuerpos. Aquí no hacemos magia. Esa tarde, la enfermera Mary me deslizó un papelito doblado en la estación de enfermeras. Decía, yo vi cuando sus dedos se movieron justo al clavarle la aguja. Tú lo salvaste. Mary me confesó, llevo 20 años en cardiología. Sé cómo se ve una respuesta a un desfibrilador. Hoy presencié algo distinto. Sus palabras fueron mi ancla. La noticia de la recuperación milagrosa de Scott se esparció como pólvora. 2 días después, Scott fue trasladado a una habitación VIP. Hablaba y sonreía. Pero sobre mí, caía una vigilancia inquisitorial. Alguien incluso pegó un memorándum anónimo en la sala de juntas condenando las prácticas pseudocientíficas tercermundistas. Lo arranqué sin decir nada. Ese mismo día, fui citada a la oficina del director. El director Don Lowell, impecable en su traje de diseñador, me ofreció asiento. En la inmensa sala de caoba, estaban Richard y el presidente del comité de ética. Doctora Vargas, comenzó Lowell. Su acción ha sido extremadamente delicada. Para el hospital, la recuperación del CEO es excelente prensa, pero si los medios se enteran de que usamos métodos alternativos no aprobados durante un código azul, enfrentaremos escrutinio legal. Mantuve mi postura firme.
Fue una emergencia extrema. El equipo entero había abandonado la sala tras la declaración de muerte. Detecté un pulso débil que el monitor ignoró por calibración de umbral. Era una respuesta biológica, no magia. El presidente del comité revisó sus gafas. ¿Tenía el consentimiento de la familia para usar agujas de plata? La esposa me miró y me rogó que hiciera lo que fuera necesario. Lowell suspiró. Póngalo en el informe. Pero a partir de hoy, cualquier intervención fuera de la guía médica oficial de queda estrictamente prohibida sin mi firma. Justo entonces, la secretaria interrumpió frenéticamente: Señor Lowell, el paciente William Scott exige ver al director, y ha pedido específicamente por la doctora Vargas. Lowell me miró, desconcertado. Caminamos juntos hasta la suite VIP. Al abrir la puerta, Scott estaba sentado en la cama, radiante. Su esposa, sus hijos y una nube de abogados lo rodeaban. ¿Cómo se siente, señor Scott?, saludó Lowell con excesiva cortesía. Scott lo ignoró y clavó sus ojos en mí. Ella es la mujer que sostuvo mi mano antes de que abriera los ojos en la oscuridad. Hice una reverencia respetuosa. Poder respirar este aire americano de nuevo se lo debo a que usted no soltó mi pulso. Gracias. La viuda, entre lágrimas, añadió. Nadie nos dio esperanza. Solo usted. Scott miró al director. Quiero que la doctora Valeria supervise mi terapia de rehabilitación del dolor torácico, solo confío en ella. El peso de su confianza destruyó mis dudas. Pero Kevin Wang, presente en la habitación como consultor de dolor, no iba a quedarse de brazos cruzados. Esa misma tarde, orquestó una queja formal. Frente a Lowell y Richard, Kevin me acusó directamente: lo que hace Vargas es una burda apropiación de la acupuntura china moderna. Su método carece de protocolos estandarizados. Permitir que una residente use técnicas indígenas o mexicanas sin certificación occidental sentará un precedente peligroso y demandable. Yo poseo licencia médica completa en Estados Unidos, además de mi herencia, repliqué glacial. No uso un protocolo estandarizado porque trato a pacientes, no a máquinas. La medicina mesoamericana entiende el flujo vital de manera distinta. ¿Mesoamericana?, se burló Kevin. ¿Qué sigue? Sacrificios humanos en el quirófano. La ciencia es nuestra. La acupuntura es un método clínico probado si se hace bajo los estándares del bloque oriental. Lowell, viendo la tensión y queriendo evitar un conflicto de ego, dictaminó: bien. Para la terapia de dolor de esta tarde del señor Scott, el doctor Kevin se hará cargo. Compararemos los resultados clínicos. Doctora Vargas, usted observará. Se me revolvió el estómago. Sentí un mal presentimiento escalofriándome la piel. Kevin no leía el cuerpo, leía diagramas de libros. Al día siguiente, Kevin me detuvo en la puerta de la habitación VIP. Valeria, prepárate para ver cómo lo hace un experto. Tu golpe de suerte se acabó. La esposa de Scott salió, nerviosa. Doctora Valeria, mi esposo la esperaba a usted. Kevin se adelantó, sonriendo falsamente. Yo me encargaré hoy, señora Scott. Aplicaremos un estímulo seguro y certificado para su isquemia. El cuerpo no es una competencia, Kevin, le advertí, sintiendo cómo apretaba mi caja de copal. Lee su pulso antes de actuar. Él me ignoró y cerró la puerta en mi cara. Me quedé en la estación de enfermería, rogando que mis miedos fueran infundados. Pero a las 16:30, la alarma que más temía en el mundo destrozó el silencio del pabellón VIP. Código azul. Habitación 412. Código azul. Era la habitación de Scott. Agarré mi caja y corrí como si la vida me fuera en ello. Al irrumpir en el cuarto, la escena era dantesca. William Scott convulsionaba violentamente en la cama, espuma blanca brotando de su boca, los ojos virados hacia atrás. Kevin, sudando a mares y temblando, retrocedía sosteniendo un puñado de agujas. La saturación cayó a 83. Bradicardia extrema. No lo entiendo. Usé los puntos cardiotorácicos correctos según el manual. Mary gritaba pidiendo el carro de paros. Richard y Lowell entraron corriendo. ¿Qué demonios hiciste, Kevin?, rugió Richard. Fueron agujas estándar. No fue mi culpa. Lloriqueaba Kevin. Preparen desfibrilador. Está entrando en paro, gritó un residente. La familia de Scott fue empujada al pasillo, la viuda gritando a todo pulmón: llamen a la doctora Valeria. Por el amor de Dios, que venga Valeria. El eco de mi nombre paralizó al equipo médico. Kevin dejó caer sus agujas al suelo,
derrotado, su arrogancia destrozada por la realidad clínica. Observé el monitor. El corazón colapsaba. El flujo que Kevin había estimulado estaba chocando violentamente contra la obstrucción residual del infarto. Había provocado un cortocircuito en el sistema nervioso. Sin pedir permiso, aparté a Kevin de un empujón y me coloqué sobre el paciente. Apártense. Apártense. Valeria, está en fibrilación, necesitas electroshock, gritó Richard. Ustedes arruinaron el flujo, yo lo voy a arreglar. Bramé. Extraje mis agujas de plata y obsidiana. Sin dudar un milisegundo, localicé los puntos de escape de presión. El cuerpo de Scott era un mapa que yo sabía leer con los ojos vendados. Primera aguja. La clavé profundo en un punto periférico. La piel reacciona, exclamó Mary. Segunda aguja. Desvié el exceso de energía del tórax. El pecho de Scott dio un sordo y doloroso respingo. Tercera y cuarta aguja, dirigidas directamente a restaurar el equilibrio simpático. Todo el hospital quedó en silencio. Miré el monitor. La turbulencia caótica del corazón se frenó en seco. Y luego, con la suavidad de un amanecer, la onda sinusal volvió a dibujarse en la pantalla. Ritmo restablecido. Saturación subiendo a 92. Sollozó Mary, incrédula. Me limpié el sudor de la frente con el antebrazo. Mis piernas temblaban, pero me mantuve erguida, sosteniendo la mirada atónita del director Lowell y del profesor Richard. Kevin seguía acorralado en la pared, contemplando la aguja inútil que le quedaba en la mano. Su orgullo yacía destrozado en el suelo de la habitación. Lowell rompió el silencio, su voz temblaba de respeto. Eso no fue una respuesta mecánica. Usted le acaba de salvar la vida por segunda vez, doctora Vargas. Retiré mis agujas, limpiándolas con reverencia, y volví a tomar el pulso de Scott. El latido era ahora fuerte, como un tambor guerrero resonando en la sierra. Miré a Kevin. Si alguna vez vuelves a tocar a un paciente sin escuchar lo que su cuerpo te dice, yo misma me aseguraré de que no vuelvas a ejercer la medicina. Tomé la mano de Scott mientras su familia entraba llorando y lo abrazaba. El silencio que se instauró en esa sala ya no era de duda, sino de una profunda, absoluta e innegable reverencia. Capítulo 3. La herencia que no se vende. A la mañana siguiente, el clima del hospital se había transformado radicalmente. Por los pasillos, los médicos residentes abrían paso al verme caminar. Las enfermeras inclinaban la cabeza en señal de respeto genuino. En la pizarra del Departamento de Recursos Humanos, un aviso oficial informaba la suspensión inmediata de Kevin Wang por negligencia médica al realizar procedimientos sin supervisión adecuada, resultando en riesgo de muerte. Brandon y Jennifer me interceptaron cerca de la cafetería. Brandon, frotándose la nuca, admitió, ¿todavía llevas esa caja sagrada contigo? Porque la verdad, si no fuera por ella, este hospital estaría enfrentando la peor demanda de la historia. Jennifer añadió con una sonrisa tímida, perdónanos, Valeria. Estábamos ciegos. Esa tarde, William Scott concedió una entrevista exclusiva desde su cama de hospital a una cadena nacional. Sus palabras resonaron en todas las pantallas del edificio. Una joven doctora mexicana, con la sabiduría antigua de sus raíces y un coraje inquebrantable, me arrancó de las garras de la muerte. Me dio una segunda oportunidad. Lloré en silencio en los vestidores. Recordé la promesa que le hice a mi abuelo. ¿Será que yo también tendré una segunda oportunidad en este país que tanto me rechazó? Pero la fama en Estados Unidos siempre atrae a los buitres corporativos. Días después, el director Lowell me citó de nuevo. En su oficina aguardaban 3 ejecutivos encorbatados de empresas de tecnología médica. Doctora Vargas, dijo el líder, extendiendo una tarjeta de Apex Health Tech. Si logramos patentar los puntos exactos de su técnica y comercializar un dispositivo electroestimulador con su nombre, revolucionaremos el mercado. Las agujas de vida de Valeria. Millones de dólares solo en regalías. Lowell me miró, esperando que saltara de alegría ante el sueño americano hecho realidad. Observé a los ejecutivos, luego acaricié mi caja de copal. ¿Por qué están aquí? ¿Porque salvé una vida, o porque esa vida les parece un buen modelo de negocios? Ambas cosas, doctora. La medicina también es un negocio lucrativo, sonrió el ejecutivo. Me levanté lentamente. Lo que yo hice fue anclar el alma de un hombre a su cuerpo. Mis agujas no son un producto que puedan meter en una caja de plástico y vender en farmacias. Requieren la humanidad, la compasión y la responsabilidad del toque humano. No voy a mercantilizar la herencia de mis ancestros. Mi respuesta es no.
Dejé a los ejecutivos con la boca abierta y salí de la oficina. Como represalia, al día siguiente, los conglomerados médicos filtraron a la prensa que la recuperación milagrosa de Scott se debió a un algoritmo secreto de sus nuevos desfibriladores cardíacos, menospreciando mi intervención y tachándola de efecto placebo. La vieja maquinaria del sistema intentaba borrarme. Si la máquina lo curó, ¿para qué sirve la doctora? Cuchicheaban algunos pacientes al leer los periódicos sensacionalistas en la sala de espera. Sentí la punzada de la injusticia otra vez. Sin embargo, a media mañana, la enfermera Mary me buscó corriendo. Valeria. El profesor Richard ha convocado una rueda de prensa en el lobby del hospital. Corrí hacia el balcón que daba al vestíbulo principal. Docenas de periodistas lanzaban frases. Richard Vance, el epítome de la frialdad científica norteamericana, estaba sentado frente a los micrófonos. Estoy aquí para aclarar los hechos, declaró Richard con voz grave. Yo declaré muerto a William Scott. Basé mi decisión en máquinas, monitores y ciencia estandarizada. Las máquinas decían que el hombre había perecido. Un reportero gritó, ¿entonces las máquinas fallaron? Richard lo miró fijamente. No. Las máquinas fueron precisas en lo que podían medir. Pero la medicina no termina en los cables. Tras mi declaración, la doctora Valeria Vargas, una residente extraordinaria, detectó un rastro de vida que la tecnología ignoró. Con sus propias manos y su conocimiento integrativo, trajo a ese hombre de vuelta a la vida. No fue un algoritmo. No fue una máquina. Fue ella. Y como hombre de ciencia, declaro que debemos aprender a tener la humildad de aceptar que hay disciplinas milenarias que aún no comprendemos, pero que salvan vidas. El vestíbulo estalló en murmullos asombrados. Arriba, en el balcón, las lágrimas resbalaron por mis mejillas. El hombre que más me había presionado frente a sus colegas, acababa de validar mi existencia y mi herencia frente al mundo entero. Esa noche, en el ventoso techo del hospital con vistas a los rascacielos iluminados de Chicago, el director Lowell me entregó un documento oficial. Hemos diseñado un protocolo. A partir de mañana, tendrá una clínica anexa de medicina integrativa dentro del hospital. Tratará a los pacientes que la medicina convencional ha desahuciado. Haremos historia, Valeria. A los pocos días, la placa en la puerta del dispensario cambió. Ya no atendía a multimillonarios VIP, sino a ancianos aterrorizados por el bisturí, niños con dolores crónicos misteriosos y migrantes hispanos que buscaban consuelo y curación en su idioma. Cada vez que un paciente entraba, yo abría mi vieja caja de madera de copal, los miraba a los ojos con la calidez del sol de Oaxaca y les preguntaba, ¿están listos? Y cada vez que las agujas de plata y obsidiana tocaban su piel, el dolor se disipaba y escuchaba ese murmullo de alivio que le daba sentido a todo. En la soledad de la noche, contemplando las luces de la ciudad, apreté mi caja contra mi pecho. Escuché el viento y, por un instante, me pareció oír la voz de mi abuelo susurrando entre las estrellas. Había cruzado fronteras, vencido el escepticismo de un imperio médico y protegido mi esencia. Y juré que, mientras hubiera un latido imperceptible que encontrar y una vida que defender, mis manos y mis agujas nunca, jamás, se darían por vencidas.